Entonces el problema es así. El compresor adiabático de un sistema de refrigeración comprime vapor PR134A a 0 grados centígrados hasta 800 kilopascales y ¿cuántos grados son? 50 grados centígrados, y pregunta que cuál es la eficiencia de ese compresor. Okay. Entonces, comenzamos. Okay, entonces el croquis viene ahí. Usualmente el croquis no indica cuál es entrada y salida. Entonces, si ustedes usan el mismo croquis, por lo menos le indican cuál es entrada y cuál es salida. Vamos a ponerlo acá. Voy a dar un espacio para poner aquí luego el enunciado. Entonces, tenemos el compresor y un trabajo de entrada siempre. Y él comprime 134A. Ok. Entonces entra a 0 grados centígrados. Temperatura de entrada, 0 grados centígrados. Como vapor saturado. Y sale a 600 kilopascales. Esa sería la presión de salida. Y una temperatura de salida de 50 grados centígrados. Usualmente a veces no ponen, no indican las condiciones con entrada y salida, y a veces se confunden, ¿verdad? Entonces preguntan cuál es la eficiencia del compresor, y obviamente va a ser la eficiencia isentrópica del compresor. Okay, entonces aplicamos primera ley a un compresor. La primera ley es un sistema de flujo estacionario. Y ponemos la primera ley completa. Energía cinética, cambio de energía potencial, y todo eso es cero. Ok. No tenemos datos de energía cinética y potencial, entonces los vamos a despreciar. Nos dicen que el sistema es adiabático, entonces no tenemos calor. No consideramos calor. Y solo tiene trabajo de entrada, no tiene trabajo de salida. Entonces nos queda W es HS menos H. ¿Qué sería? M punto por HS menos H. Ok. Lo aplicamos a el caso adiabático y el caso isentrópico. ¿Se escucha bien? Sí, profe. El caso adiabático y el isentrópico. En el caso adiabático, el trabajo de entrada le ponemos una A y sería M punto por HS menos H, HSA menos H de entrada. Okay. Y el caso isentrópico, entrada isentrópico, sería M punto por H de salida isentrópica menos H. Vamos a decirle este 2 y a este 3. Ok, en el caso ideal, que es en el caso ideal, el trabajo de entrada va a ser menor que el trabajo isentrópico, que el trabajo de entrada adiabático, ¿verdad? Porque pues tienen muchas más
irreversibilidades y vamos a tener que dar más trabajo. Entonces, el trabajo de entrada isentrópico es más pequeño que el adiabático, entonces nuestra eficiencia para el compresor es con el valor más grande en la parte de abajo y arriba el valor más pequeño. ¿Ok? Entonces, de acuerdo con esto, tendríamos HSS menos HE entre HSA menos HE. Entonces, una vez que tenemos planteado, vamos a subir un poquito la cámara. Una vez que tenemos eso planteado, entonces tendríamos, vamos a ponerle este 4, que buscar cada uno de los estados. Entonces empezamos con el estado a la entrada. El estado a la entrada nos dicen que es un vapor saturado a 0 grados centígrados. Entonces, como tenemos la temperatura, vamos a usar la tabla. ¿Cuál tabla? La tabla A11. Recuerden siempre que 134A no usen, por favor, tablas de la edición 7. Por eso es que yo les doy las tablas para que no haya alguno o alguien que use la edición 7 porque la edición 7 tiene un error en las tablas de 134A. ¿Okay? Entonces buscamos en la tabla A11 a 0 grados centígrados. Aquí está. Tenemos como es vapor saturado, vamos a ocupar el HG. El HG son 250.50 y el HS, déjenme ver si tengo alguna flechita por aquí. Tenemos 0 grados. Nos vemos y leemos. El HS de entrada sería 250.50, lo anotamos. Tabla A11. HS de entrada es el HG porque es un vapor saturado. El HG a 0 grados centígrados y son 250.50 kilojoules por kilogramo. Y de una vez vamos a leer LS de entrada. Perdón, tengo un error aquí. No me encuentro un borradorcito porque no es HS, es HE nada más. HE y el S de entrada es a 0 grados, es el SG punto 93158. 0.93158 kilojoule por kilogramo Kelvin. Okay, entonces ya tenemos los datos para la entrada. Voy a resaltarlos un poquito para que cuando me devuelva a buscar datos no me enrede. Ok, entonces vamos a ver estado, salida, adiabática. Salida adiabática, es el otro dato que tenemos. Presión de salida, 600 kilopascales. Temperatura de salida, 50 grados centígrados. Entonces, nos vamos a la tabla A12. Profe, una pregunta. Ahí en esta parte donde sacó el HE, ¿eso es a 0 grados?
Sí, es a 0 grados. Pues aquí está la tabla a 11. ¿no? Tabla a 11. Y buscamos 0 grados acá. Ahí tenemos 0 grados centígrados. Ajá, pero se fijó en el HF entonces. No, el HG. El H, perdón. Aquí tenemos HF, HFG y HG. Entonces, en el HG leemos 250.50. Ok. Ajá, y el otro SE lo sacó. El otro también es el SG, ¿verdad? El SG es 0.93158 desde 0 grados. Nos venimos y este sería el valor. Ajá. ¿Ven por qué a veces no es conveniente saltarse pasos? Aquí, ¿qué me salté? Me salté que no les puse aquí. ¿Okay? Así como dice arriba, que el SE es el SG a 0 grados. ¿Ok? Pero El SG a 0 grados. 931. Ok. Y está exactamente así, 0.93158. Es que a Ese, mí no me da 0 grados eso. en su tabla a 11. Ajá. A los demás, ¿cómo leen? Porque yo estoy leyendo aquí directamente. ¿Verdad? A 0 grados. Vamos a subir un poquito. Directamente a 0 grados. Ese valor. Ahí tengo 0 grados. Y este es el valor que me da. 931,139. Sí, pero a mí me aparece igual que la compañera. Ok. Debe ser por la edición. Ok. No hay mucha diferencia. Ok, dejémoslo así. Ok, todo bien entonces. Porque sí. Puede ser que haya diferencia entre las ediciones. Esta es la edición 9, creo que es la novena que tengo. Sí. Voy a usar la edición 6. Voy a usar la edición 6. Mejor, déjeme abrirla. Voy a abrir la edición 6 y vamos a usar esa. Perdón. Voy a compartirles pantalla. Ok, entonces a 0 grados. Aquí en la parte de abajo. Ok, voy a usar esta para que tengamos los mismos números. 0.93139. ¿Ven cómo pueden variar los números cuando usamos diferentes versiones? No es un desplome porque vean que es en el cuarto y el quinto decimal, que hay una diferencia, pero sí. Voy a seguir usando esta, perdón. El error en las tablas está en los volúmenes específicos, es donde hay un error más grande en las tablas de 134A. Ok, no me había dado cuenta que tenía una diferencia también en esta edición, porque tengo rato de que seguí usando, creo que la de esta edición, que es la edición 6. Ok, entonces buscamos en la tabla A12, ya que estoy aquí.
Me vengo. Ay, perdón. La tabla 12 y la presión de 600 kilopascales. Entonces aquí tenemos los 600. Déjenme ver si me deja marcar. Ok, sí, ahí están 600. Entonces, ¿qué leemos? Como lo que tenemos es una temperatura, leemos la temperatura de saturación a 600 kilopascales y son 21.58 grados centígrados. Entonces, como la temperatura de salida adiabática es mayor que la temperatura de saturación, entonces tenemos un vapor sobrecalentado. Y tenemos que irnos a la tabla A13. A la tabla A13. A una presión. Tabla A13, aquí estoy anotando, con una presión de 0.6 megapascales. Y leemos el H de salida adiabática a 50 grados. Vamos a buscar 0.6. Ok, a 0.6 megapascales y 50 grados. Entonces leemos el H de 290.28. 290.28 kilojoule por kilogramo. Okay. Dejar de compartir para que vean lo que anoté. Entonces anotamos las condiciones con las que entramos a la tabla, anotamos el valor que vamos a usar para comparar con la otra propiedad que tenemos y vemos que la temperatura de saturación es más baja que la temperatura que tenemos, entonces es un vapor sobrecalentado y usamos la tabla 13 para leer a 0.6 megapascales el valor de la salida adiabática. Y eso es lo único que ocupamos, ¿verdad? Ya tenemos HE, ya tenemos la salida adiabática, nos falta la salida isentrópica. Entonces, estado, salida isentrópica. Entonces, la presión de salida es la misma en ambos casos, 600 kilopascales, pero vamos a tener el S de salida isentrópica igual al S de entrada, que era 0.93, 158, 139, perdón, 139 kilojoule por kilogramo Kelvin. ¿Ok? Entonces vamos a irnos. Podemos quedarnos en esa misma tabla. Podemos usar la tabla A13 y vamos a leer el SG a 600 kilopascales. Podemos leerlo en esa o en la A12. Entonces voy a compartirles pantalla. Ajá. Y el SG, fíjense que es este valor, el que está en la saturación. ¿Vale? 0.9218. 0.9218 kilojoule por kilogramo Kelvin.
Entonces tenemos, estoy bien. Entonces tenemos que el S de salida isentrópico es mayor que el SG. Entonces tenemos un vapor sobrecalentado. Y vamos a tener que inspeccionar. Disculpen. Voy a dar de compartir. Ajá. Vamos a tener que inspeccionar esa tabla A3 a 0.6 megapascales para el valor de S de 0.93139. ¿Okay? Entonces nos vamos a ver por dónde anda. Y voy a volverles a compartir la pantalla y buscamos por dónde está 0.93. Y entonces fíjense que está entre este valor y este valor. ¿Verdad? Entonces, está entre 20 y 30 grados centígrados, pero no nos piden la temperatura de salida isentrópica, pero sí podemos ver que el caso isentrópico tiene una temperatura más baja, ¿verdad? Que el caso adiabático. Eso siempre ocurre. Entonces vamos a interpolar para H. Y entonces ponemos S. Entonces hay que interpolar. Y tenemos S en kilojoule por kilogramo Kelvin. Y H en kilojoule por kilogramo. Profe, Ya. una cosa. ¿Sí? ¿De a dónde sacó el SG que allá arriba dice que de la tabla A13? Ok. Se supone que eso es a 0.6 Ok, lo saco aquí. Aquí estoy a la presión. Gracias a la presión. La primera línea de la tabla A13 o de la tabla de vapor sobrecalentado siempre es la saturación. Ok. Entonces de ahí es donde saco. Este es el SG, este es el HG, este es el V y este es el VE. Podemos leerlo acá. Está bueno que haya preguntado para que vean que lo pueden hacer de esta forma o podríamos habernos ido a la tabla de presiones, ¿verdad? Irnos a la tabla de presiones, vamos a irnos más atrás y buscar en la tabla A12, esa es la otra opción, buscar a 600 kilopascales en la tabla A12 y fíjense que todos los valores para todos los valores son estos, ¿verdad? Este es el HG, este es el SG. Bueno, ahí está, aquí está redondeado, aquí no ven. Esos son los valores que aparecen en la primera línea del vapor sobrecalentado. Ok, en la tabla de vapor sobrecalentado redondearon el 7,7 a 8. ¿Verdad? Sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Pero podemos usar esta opción de ver la tabla A12 a la presión o leer la tabla. Usualmente, si tenemos el valor directamente, pues es más fácil, ¿verdad? Como en este caso que tenemos la presión de 0.6. Si fuera una presión en la que no aparece en el vapor sobrecalentado, pues nos complicaríamos un poquito la vida, ¿verdad? Entonces, más fácil usar la tabla A12. Pero como ya teníamos abierta la tabla A13, pues lo quise hacer así. Y ustedes lo pueden haber hecho con la tabla A12 e irse luego a la tabla de vapor sobrecalentado, ¿verdad? O hacerlo acá con la tabla, o hacerlo con la tabla A13. Ok. Perfecto, gracias. Del valor que me acuerdo del H, ¿no? 262.40. Ese es el de U. Y si este lo redondearon, le quitaron una cifra significativa. Entonces tenemos 0.9218
.9499 y el H es 262.40 y 270.20. 270.21. Voy a dejar de compartir. Okay. Y entonces ya aquí tengo anotados los valores. El valor que estaban en la tabla, el valor que tenemos es .93139 y vamos a buscar este valor. ¿Okay? Entonces hacemos la interpolación. Y metemos los valores. 0.9218. 0. 9499 262.40 y 270.21. Entonces este valor interpolado va a ser nuestro H de salida adiabática, que sería 265.07 kilojoule por kilogramo. Ok. Cuando los exámenes son virtuales, yo usualmente los dejo que usen el interpolador, ¿verdad? ¿Por qué? Por una razón, porque haciendo, no usando el interpolador lineal, esta es una aplicación, Free Linear Interpolator, van a haber algunos que sí lo usan y no usan la calculadora, ¿verdad? Entonces van a tener ventajas sobre los que no quieren usar el celular. Entonces, yo los dejo que lo usen para que todos tengan esa opción de usar el interpolador, ¿verdad? Fíjense que el interpolador, si uno pone un poquito más perdón, por ejemplo, uno estaba a .40 y el otro era .21. Aquí me faltó. Ven que no, como no puse el 1, entonces me pone solo un decimal. Entonces usa la precisión que uno le ponga más pequeña. Entonces si le pongo el 1, ok, ahora sí. Ya me aparece con 2 decimales. Bueno, fue que lo voy a quitar. Ok, entonces pueden usar este interpolador. Ahora, el problema es que en los exámenes no los van a dejar sacar el celular. Entonces, siempre traten de practicar a usar la interpolación con el celular para que no tarden más tiempo del necesario. Pero digamos en tareas y así, pues uno no se da cuenta y la verdad es que cómo encuentran este valor que tienen que interpolar, yo si lo quieren hacer inclusive a mano, hacer todos los cálculos, he tenido alumnos que hacen todos los cálculos, ¿verdad? De restar esto menos esto, con esto menos esto, entonces esa resta es a eso, como esto menos esto es a esto menos esto. Entonces se encuentran ese valor. Inclusive haciendo el cálculo, haciendo el planteo, ¿verdad? Pero cuando ustedes quieran, lo pueden hacer. Entonces ya tenemos el H de salida adiabática y Profe. entonces, ajá, Ese es salida isentrópico. gracias, la salida isentrópica. Un rato, estoy sin mis anteojos, los dejé abajo. Ahora que terminemos esto, lo voy a traer. ¿No? Los voy a traer, ok, entonces vamos a usar la ecuación 4, que era la que teníamos, con el planteo de la eficiencia isentrópica de este compresor. Ok, entonces vamos a tomar esa eficiencia
como este H de salida, 265.07, menos el de entrada, que es 250.50. Y abajo tendríamos, aquí sería el mismo, pero acá ponemos el de salida diabática, que es 290.28. Y entonces ahí sacamos esa eficiencia isentrópica. Usualmente la reportamos en porcentaje. Entonces, si la reportamos en porcentaje, podemos ponerle aquí de una vez el por ciento, ¿no? Entonces, a ver cuánto nos da eso. $265 .07 menos 250.50. Eso dividido, abre paréntesis, entre 290.28 menos 250.50, cierro paréntesis. Ahí se va. 265, 7 menos 250.50 igual. Eso lo divido entre, ahora sí, 290.28 menos 250.50. Punto 36. 6%. Entonces es 36.6. Y esa sería la respuesta. Entonces la eficiencia de ese compresor es 36.6%. Por cierto, bastante baja. Voy a traer mis anteojos un segundito.